porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, Carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Ñande Yara Ñe. Iniciamos nuestro curso bíblico del día de hoy. Como siempre, saludamos a todos nuestros televidentes, a todos los que siguen este programa de este curso bíblico Ñande Yara Ñe. Y así nosotros queremos seguir, ¿verdad? Ofreciendo lo mejor para nuestra propia evangelización, para nuestro propio crecimiento en nuestra fe. Conociendo la palabra de Dios también después somos tocados y movidos para hacer el bien. Hay tantas obras que podemos hacer a través de Ñande Yara Ñe, seguramente en un futuro no muy lejano. Ayudar a los niños, ayudar a los jóvenes, a los indígenas, en todo lo que puede significar entonces la obra de Dios para con los demás. Vamos a centrarnos en esta oportunidad en el capítulo 2, versículo 11 en adelante, que nos habla de la huida de Moisés a Madián. Hemos hablado primero de su nacimiento o de esta situación bien difícil en que se encontró Moisés que es sacado de las aguas por la hija del faraón. Hemos explicado también el mismo nombre, ¿verdad? Moisés tiene alguna relación con eso de sacar de las aguas. En egipcio, sobre todo, significa, decíamos, que ha nacido un hijo varón. Y eso que es muy común, sobre todo también entre los egipcios, ¿verdad? Esta palabra, Mosés, Mosés, Ramsés, tú, Mosés, Tumsés, etc. Bueno, todos estos elementos son importantes para que nosotros podamos descubrir, ¿verdad? Descubrir lo elemental que el autor sagrado nos quiere transmitir. En la medida en que nosotros también entramos en esa onda, digamos, de esta manera, estamos entrando en ese pensamiento del autor sagrado, podemos descubrir lo elemental, ¿verdad? Lo elemental sería para nosotros conocer, entender ese mensaje para después llevarlo a nuestra propia vida. Bueno, ahora vamos a hablar sobre esta huida de Moisés a Madián. Nos dice el texto: cuando ya era un hombre, Moisés salió en cierta ocasión a visitar a sus hermanos y observó los penosos trabajos a que estaban sometidos. También vio que un egipcio maltrataba a un hebreo, a uno de sus hermanos. Entonces dirigió una mirada a su alrededor y, como no divisó a nadie, entonces mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente regresó y encontró a 2 hebreos que peleaban. ¿Por qué golpeas a tu compañero?, preguntó al agresor. Pero éste le respondió: ¿quién te ha constituido jefe o árbitro nuestro? ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio? Moisés sintió temor y pensó: por lo visto el asunto ha trascendido. En efecto, el faraón se enteró de lo sucedido y buscó a Moisés para matarlo. Pero éste huyó del faraón y llegó al país de Madián. Allí se sentó junto a un pozo. El sacerdote de Madián tenía 7 hijas. Ellas fueron a sacar agua para llenar los bebederos y dar de beber al rebaño de su padre. De pronto llegaron unos pastores y las echaron. Moisés, poniéndose de pie, salió en defensa de ellas y dio de beber a sus ovejas. Cuando llegaron al lugar donde estaba Reuel, su padre les preguntó: ¿por qué hoy han vuelto tan pronto? Un hombre, un egipcio, le explicaron ellas, nos libró de los pastores, nos sacó agua y hasta dio de beber al rebaño. ¿Dónde está ese hombre?, preguntó él a sus hijas. ¿Por qué lo dejaron allí?
invítenlo a comer. Moisés accedió a quedarse en casa de aquel hombre y éste le dio como esposa a su hija Sípora. Ella tuvo un hijo y Moisés lo llamó Gersón, porque dijo: fui un inmigrante en tierra extranjera. Muy bien, entonces así estamos leyendo este capítulo 2, del versículo 11 al versículo 22. Y nos está hablando, ¿verdad?, de la huida de Moisés ahora a Madián. Moisés que ya crece, Moisés que está en el palacio, Moisés que va aprendiendo. Es interesante porque por una parte Moisés enseguida entra de nuevo a sus raíces, a las raíces hebreas. Porque por andugo de hipotaipa, le dice la hermana misma, ¿verdad?, de Moisés, le dice a la hija del faraón. Y es así entonces que ella le dice, le permite, ¿verdad?, le dice que sí. Es decir, se quedó con su misma mamá. Entonces, de cierta manera también hay como ciertas ironías aquí, ¿verdad?, por detrás. Porque el mismo Moisés, que pertenece, ¿verdad?, que es hija del faraón, digamos, de ese momento, porque la encuentra, le deja de nuevo a su propia madre para que le eduque, para que le enseñe, para que le haga crecer a su propio hijo de nuevo. Al mismo tiempo, este Moisés que se va enriqueciendo de las tradiciones y de las raíces hebreas. ¿Se dan cuenta cómo entonces el autor sagrado va mirando todos estos elementos? Entonces Moisés va creciendo y va conociendo, desde pequeño por lo menos. Aquí no te dice la edad, pero dice cuando llegó a una cierta edad, dice que Moisés después es llevado. Llévate a este niño y créemelo y luego te lo voy a retribuir. La mujer lo tomó consigo y lo crió, decía. Y cuando el niño creció, así nomás te dice, lo entregó a la hija del faraón, que lo trató como un hijo. ¿Se dan cuenta? Cuando creció, de la edad. Es para decir, ¿verdad? Es una forma interesante de decir que Moisés tuvo la posibilidad de estar ya desde pequeño, mamando, conociendo su propia cultura, o sea, ser hebreo también, en su sangre, en su misma cultura. Se va. Y aquí está el otro elemento. O sea que Moisés también recibe una formación espectacular, porque es la formación egipcia, y nada más y nada menos que ¿dónde? En la casa del faraón. En la casa del faraón. De ahí en cualquier lugar, ¿verdad? No es que se fue ahí nomás en alguna familia egipcia, no, sino que directamente con la hija del faraón. Imagínense. Y la trata como su hijo, le pone el nombre de Moisés, ¿verdad? Moshe. Entonces, yo la saqué del agua, dice la misma hija del faraón, y la considera su propio hijo. Bueno, todos estos elementos nos van ubicando, ¿verdad?, para demostrarnos y decirnos cuál es la personalidad de Moisés, por una parte. Por otra parte, también cómo Dios va actuando y cómo Dios después va a necesitar de este mismo personaje, ¿verdad?, para liberar a su pueblo. Ahora estamos entrando en esta situación de describir más o menos que tiene relación con lo que ya hemos leído y hemos reflexionado en el capítulo primero. Ya digo, ¿verdad?, en el capítulo primero, el crecimiento y la opresión de los israelitas. Ahí vimos situaciones bastante pesadas, ¿verdad? Los egipcios temían la presencia de los israelitas, los egipcios esclavizaron a los israelitas, le hicieron insoportable la vida, forzándoles a realizar trabajos extenuantes, preparación de la arcilla, fabricación de ladrillos, toda clase. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Llegas cansado a tu departamento, te caen visitas en cualquier momento y no tenés nada. ¿Y ahora qué haces para comer? Y no tenés nada. Y empezás a revolver, abrís a ver en la heladera y vos no tenés nada. Miras la góndola infinita,
en pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. Mamá, qué rico, Anita. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ya llegaron las canastas navideñas de Ñande Yarañé. Adquiriendo las canastas estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Pedidos al 0981 41 48 66. Canastas navideñas de Ñande Yarañé. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa que buscabas. Preparando a niños y jóvenes para un mundo globalizado y competitivo. Formación en valores morales y espirituales que los impulsará a hacer frente a los desafíos de la vida. Con más de 4.000 metros cuadrados en áreas deportivas y recreativas. Para más información, podés llamar al 55 25 24. Te esperamos en Nazaret 1231 y Pilar, barrio Nazaret de la ciudad de Asunción. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa al alcance de todos. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yarañé. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñembú. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Con tus compras en el mes de diciembre estarás participando del sorteo de fabulosos premios el día 5 de enero del 2019. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñembú. De madera ya te echaron el establo. En el cielo hay una estrella que guía a los Reyes Magos. El niño José y María moldeados en el barro dan la imagen navideña y ta llegó a
color rosado. De regalo sandía y chipá, naranjitas y pacoba. De güero que lo mitañan, de yara y peguará. De regalo sandía y chipá, naranjitas y pacoba. De güero que lo mitañan, de yara y peguará. Si se hizo la cena y un pedazo de meyú. Estamos en Nochebuena, la noche del Morejú. Qué lindo que está el pesebre, mírala un poco al Ibú. Y en sus orillas cantando su tristeza un cururú. De regalo sandía y chipá, naranjitas y pacoba. De güero que lo mitañan, de yara y peguará. De regalo sandía y chipá, naranjitas y pacoba. De güero que lo mitañan, de yara y peguará. Los amigos y el cariño hacia Jesús se enlazaron con la caña y el famoso arroz Jesús. En la tierra el pasto verde y en la mente una ilusión. O paisagua y la gente hace corazón. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoba. De güero que lo mitañan, de yara y peguará. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoba. De güero que lo mitañan, de yara y peguará. Volvemos con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando, como siempre, el capítulo 2. En la vida de Moisés prácticamente estamos entrando, ¿verdad? Moisés que es salvado de las aguas, Moisés que es llevado primero por su propia mamá, ¿verdad? A través de la intercesión o intervención, mejor, digamos así, de la propia hermana, ¿verdad? Que le dice a la hija del faraón, yo te voy a conseguir una nodriza. Entonces todo dentro de una economía de la narración, decíamos, pero que va a los puntos elementales y esenciales. Y bueno, y aquí también nosotros entramos, ¿verdad?, en el otro elemento también muy importante. Moisés ahora ya está crecido. Moisés entonces ya era un hombre, dice. Él va, vive con la hija del faraón, es su hijo, vive en el palacio. De cierta manera el autor sagrado, esta historia te quiere mostrar que él tiene las raíces hebreas y por otra parte conoce también muy bien lo que es la raíz, ¿verdad?, egipcia. Entonces está allí, aprende todo lo que significa la cultura egipcia porque es un hijo más, ¿verdad? Y entonces Moisés, cuando ya es grande, sale en cierta ocasión a visitar a sus hermanos. Te dice muy bien, entonces le hace sentir, ¿verdad?, esa raíz. Eso que él también aprendió desde pequeño, quiere decir que hoy cuaponágina, ¿verdad? Pero también se acuerdan que la misma hija del faraón había dicho y había exclamado, es un niño de los hebreos, es un niño de los hebreos. Entonces, ¿y cómo está ahorita? Lleva ahí, está bueno, este niño es un egipcio, este niño es mi hijo, no está lleva, sino que ella misma, solamente que aquí te muestra ese corazón misericordioso. Y para decir también, y aquí estaba lo que dijimos al inicio, como una cierta contradicción, ¿verdad?
el autor sagrado como te presenta un poco en una forma irónica, en síntesis, porque si su propio papá había dado la orden de que todos tenían que morir, todos tenían que ir, ¿verdad?, a parar en el Nilo, sin embargo es la misma hija del faraón quien desobedece, quien está desobedeciendo, y le entrega después a la misma mamá para que le cuide al hijo, o sea, a quien adopta, ¿verdad? Y así cuando llega al palacio, entonces Moisés ciertamente entra. Entonces aquí ya sabe también quién es, ¿verdad? Quién es su propia cultura, quién es él, ¿verdad?, ante los hebreos y quién es él también ante el egipcio. Moisés salió, por eso, en cierta ocasión a visitar a sus hermanos, tiene conciencia, conoce, sabe, todos saben que él es un hebreo, pero que está y que es hijo y que pertenece a esa familia real. Y observó los penosos trabajos a que estaban sometidos. Entonces sale de la casa, hijo de la princesa, Moisés que va, que camina, que quiere conocer un poco qué es lo que pasa. Vamos a ver un poco estos hermanos míos, ¿verdad? Estos hebreos, ¿verdad?, que están aquí. Yo soy hebreo, pero yo soy más, casi soy egipcio. ¿Por qué? Bueno, porque estoy aquí en el palacio, estoy con mi mamá, estoy con mi abuelo, que es nada más y nada menos que el faraón. Imagínense. O sea, todos estos detalles, eso nosotros podemos ir agregando, ¿verdad?, porque eso no está así escrito directamente. Pero en nuestra elucubración, en nuestro pensamiento, podemos ir entendiendo también estos detalles, ¿verdad?, cómo se va presentando esta figura. Bueno, y entonces aquí él ve cómo están sometidos estos hermanos suyos, ¿verdad? También vio que un egipcio aquí entonces maltrataba a un hebreo, a uno de sus hermanos. Insiste entonces el autor sagrado, a uno de sus hermanos. Además entonces de que él ve que se le maltrataba a un hebreo, insiste en decir que era a uno de sus hermanos. Entonces dirigió una mirada a su alrededor y como no divisó a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Mató al egipcio y lo escondió en la arena. Dirige primero esa mirada alrededor, dice como queriendo saber, no divisó a nadie, y entonces mata al egipcio y lo esconde en la arena. Al día siguiente, ¿verdad?, regresa y se encontró a 2 hebreos que se peleaban. Entonces la narración pasa enseguida, ¿verdad? Es interesante. Primero, esta es la economía, ¿verdad?, que decíamos de la narración. Entonces enseguida, después de que él se encuentra con este egipcio que le está maltratando a su hermano, dice que es un hebreo, entonces se enfurece, ¿verdad?, lo mata directamente, salta encima, lo mata al egipcio. O sea que él se siente muy hebreo entonces, porque él también era nada más que el hijo, nada más y nada menos que el hijo, ¿verdad?, de la hija del faraón. Entonces, él también podría sentirse muy egipcio, pero aquí te da a entender que él verdaderamente ha mamado mucho y se siente hebreo verdaderamente. Entonces, de este egipcio no tiene compasión, lo mata enseguida y lo pone ya enseguida, lo entierra bajo la arena. Y ahí, al día siguiente, encuentra que 2 hebreos ahora se están peleando. ¿Por qué golpeas a tu compañero?, le dice. Pero le respondió: ¿quién te ha constituido jefe o árbitro nuestro? ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio? Aquí entonces sí, se siente descubierto, ¿verdad?, se siente en esta situación. Primero porque él recorre, ve y le dice: ¿por qué golpeas a tu compañero? Y preguntó, ¿verdad?, al agresor. Pero verá que le responde: ¿quién te ha constituido jefe o árbitro nuestro? ¿Quién te ha constituido jefe o árbitro nuestro? ¿Acaso piensas matarme? Y aquí está lo que comienza a descubrir, ¿verdad?, y a entender. ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio? Y Moisés, ¿verdad?, sintió temor y pensó: por lo visto el asunto ha trascendido. Oye, Villaza, ¿verdad?, o sea, se da cuenta que la situación está un poquitito más grave de lo que él mismo estaba pensando. Él pensó que estaba haciendo un bien, mató, ¿verdad?, al egipcio, salvó o ayudó a su compañero, a su hermano, al hebreo, pero ahora se da cuenta que eso tampoco le daba mucho rédito, ¿verdad?, porque ahora
Él quiere poner orden, quiere poner disciplina entre sus propios hermanos. Él no puede entender, ¿verdad? No puede decir, ¿cómo es eso? Porque ve a uno de sus hermanos, ¿verdad?, que él estaba maltratando, y entonces dice a la cuenta, Mabiopea, yo que les salvé, yo que les ayudé, yo le maté incluso a ese egipcio, y ahora entre ustedes mismos, ustedes se están peleando, ¿verdad? Mira, entonces así, pero reaccionan ya enseguida, ¿verdad?, los dos, y le dice, ¿por qué golpeas a tu compañero? Le dice enseguida, ¿por qué le golpeas a tu hermano? Pero este le respondió, ¿quién te ha constituido jefe o árbitro nuestro? ¿Quién te ha constituido jefe o árbitro nuestro? Es una cosa entonces bastante fuerte, es una cosa bastante dura, ¿verdad?, para Moisés, que escucha esta frase que le dice a la cuenta, che, ¿quién a vos te constituyó, verdad?, como nuestro árbitro? Y lo peor es que aquí cuando desenmascara la situación, ¿acaso piensas matarme como mataste al egipcio? ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio? Y ahí entonces Moisés siente temor y pensó, por lo visto el asunto ha trascendido. Bueno, esta es la situación, ¿verdad?, en que nos estamos encontrando aquí, ¿verdad?, en esta relación, ¿verdad?, de Moisés ante un deseo de salvar también a su pueblo. Y volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ya llegaron las canastas navideñas de Ñande Yarañe. Adquiriendo las canastas estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Pedidos al 0981 41 48 66. Canastas navideñas de Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Yo te pido, yo te pido, yo te pido, yo te pido, Anita. Hoy cocino, hoy cocino, hoy cocino, hoy cocino, Anita. Mi amor, qué rico, papá, qué rico, mamá, qué rico, Anita. Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yarañe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación.
Ñande yarañe. Entonces continuamos, volvemos a nuestro estudio bíblico que estamos haciendo sobre el Éxodo. Estamos en el capítulo 2. Estamos hablando de la huida de Moisés a Madián. Nos encontramos ante esta situación, ¿verdad?, en que Moisés crece, por una parte, se forma dentro de su misma cultura, que sería la cultura hebrea, ¿verdad?, porque está con su misma madre hasta cierta edad. No dice aquí directamente, solamente dice que cuando el niño creció, lo entregó a la hija del faraón. Cuando está ya con la hija del faraón, recibe esta cultura también egipcia. Es como para decirnos, ¿verdad?, el autor sagrado quiere mostrarnos que Moisés verdaderamente tenía un amplio conocimiento de todo, tanto en esta relación con la cultura egipcia como con la cultura hebrea. Y ya decíamos que es casi como una ironía, ¿verdad?, todo lo que va sucediendo, cómo va sucediendo. Pero Dios es el que dirige entonces, en este caso, la historia, ¿verdad?, de todo lo que está sucediendo en la vida de Moisés y cómo se le está ofreciendo y se le está dando esta posibilidad. Y bueno, entonces nosotros ahora nos encontramos aquí diciendo directamente que el egipcio, ¿verdad?, que maltrataba a este hebreo, que es muerto después por Moisés, porque ve que él no aguanta y dice, esto no puede ser, ¿verdad? Al mismo tiempo después ve que dos hermanos suyos, dos hebreos, se están peleando, él también los quiere corregir, pero ellos le tiran en cara, ¿verdad?, y le dicen, ¿quién te ha constituido jefe o árbitro nuestro, ¿verdad? ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio? Moisés sintió temor y pensó, por lo visto el asunto ha trascendido. Y ahí se da cuenta, ¿verdad? Imagínense, uno que es y que está viviendo a costa de la hija del faraón, del mismo faraón, en el palacio, todo esto, y de repente que va y está pateando en contra, ¿verdad? Claro, por la fuerza sanguínea o de la vida, ¿verdad?, de la sangre, como se dice. Entonces él prefiere y defiende a su hermano hebreo. Pero ahora también se da cuenta que los mismos hebreos, entonces no es que le van a hacer mucho caso por lo que se está viendo, ¿verdad? ¿Quién te constituyó juez a vos? Mapio de Uruguay. Mapio de Ereta ore yucata ebi, ore yucata huella. Ay. Bebere pues no se callo, entonces le está diciendo. Y dice, en efecto, el faraón, ¿viste?, se había enterado de lo sucedido y buscó a Moisés para matarlos. Aquí entonces también ya viene muerte. Uno detrás de otro. Es una forma entonces de devolver, ¿verdad? Tú le mataste, entonces te vamos a matar también a vos. No podemos estar en esta situación, ¿verdad? Pero dice, huyó del faraón y llegó al país de Madián. Allí se sentó junto a un pozo. Entonces, lo lindo aquí de estas historias y de esta narración es la economía de la narración, como decíamos. Es decir, enseguida ya pum, te pasa de una escena a otra escena y rápidamente ya te ubica en otro lugar, ¿verdad? Aquí dos cosas, pero rápidamente. Primero, el faraón. Estamos en el palacio real. Se entera de lo sucedido y busca matar a Moisés. Busca a Moisés entonces para matarlo. Es como una reacción, ¿verdad?, ante todas las situaciones que está pasando. Esto es como esta vez con Ñande y lleva algo que sucedió, tal vez no es una muerte física directamente, pero Ñande muchas veces venga de una o de otra manera a través de los dichos, a través de las palabras, ¿verdad? Y esto es lo que sucede, ¿verdad? Pero dice, huyó del faraón y llegó al país de Madián. Entonces, Odipará, vamos, rápido, vamos a huir, ¿verdad? Él llegó al país entonces de Madián. Y allí entonces se sentó junto a un pozo. Allí entonces ya nos ubica totalmente en una geografía totalmente diversa. Lejísimos, allá al sur, ¿verdad?, de la tierra de Israel. Lo ubica allá, huye del faraón, llega al país de Madián. Bueno, sería entonces él está huyendo medio al noreste, ¿verdad? Al noreste, allá, sobre el Mar Rojo, ¿verdad? Ahí, esa parte, Madián. Y allí dice que va escondiéndose y se sienta junto a un pozo. Es interesante también, y aquí hago paréntesis, porque en uno de los libros muy interesantes que escribe el cardenal Martini, él justamente cuando escribe la vida de Moisés, escribe
sobre Moisés y lo divide en 3 partes la vida de Moisés, ¿verdad? 1 hasta los 40 años, de los 40 a los 80 y de los 80 hasta los 120 años. 3 por 4, 120, ¿verdad? O sea, 3 por 40 sería. 40, 40, 40. Y estos primeros 40 años es lo que él vive con el faraón, vive entonces ahí en Egipto, vive con sus hermanos, vive y se entera, ¿verdad?, de la realidad que están sufriendo en esta esclavitud sus hermanos, allí en Egipto. Muy bien. Ahora, cuando tiene los 40 años, es lo que sucede esto, ¿verdad? Es lo que él va y mata a este egipcio, también quiere corregir a su hermano, lo delatan, el faraón que busca matarlo, entonces él tiene que huir. Entonces a los 40 años él está huyendo y se encuentra ahora en el país de Madián. Y es allí que se sienta, dice, junto a un pozo, el pozo, la vida, el lugar entonces del encuentro también. Pero el segundo 40, es decir, lo va a pasar ahora justamente aquí en Madián, en el desierto. Aquí va a trabajar. Vamos a ver enseguida entonces cuáles son los detalles. Hemos leído ya algunas cositas, pero vamos a mirar más de lo que significa, ¿verdad?, este encontrarse, este estar presente allí en el desierto, qué es lo que hace, cómo se presenta Moisés, ¿verdad? Y después tenemos, ¿verdad?, los otros 40 años, ¿verdad? A los 80 años entonces es que Moisés comienza a liberar al pueblo de Israel. Tiene 80 años, según la Biblia tiene 80 años. 40 años en Egipto, 40 años en Madián, 80 años. A los 80 es que él se encuentra con esa zarza ardiente. Y es allí donde recibe entonces el llamado de Dios. Y desde los 80 años hasta los 120 años, entonces él se pone para liberar al pueblo de Israel. Entonces es un presbítero, digamos. Por eso a Moisés se le pone siempre con la barba, todo eso, ¿verdad?, de cabello blanco, que se pone al frente del pueblo, ¿verdad? O sea, es el que va a liberar, que tiene todo un camino, que tiene toda una madurez también de vida. Fíjense todo lo que él fue pasando. Y ahora vamos a ver esta segunda parte que lo vive en Madián. ¿Qué es lo que él va realizando aquí en este lugar? Dice: el sacerdote de Madián tenía 7 hijas. Ellas fueron a sacar agua para llenar los bebederos y dar de beber al rebaño de su padre. De pronto llegaron unos pastores y las echaron. Moisés, poniéndose de pie, salió en defensa de ellas y dio de beber a sus ovejas. Cuando llegaron al lugar donde estaba Reuel, su padre, les preguntó: ¿por qué hoy han vuelto tan pronto? Un hombre, un egipcio, le explicaron ellas, nos libró de los pastores, nos sacó agua y hasta dio de beber al rebaño. ¿Dónde está ese hombre?, preguntó él a sus hijas. ¿Por qué lo dejaron allí? Invítenlo a comer. Moisés accedió a quedarse en casa de aquel hombre y éste le dio como esposa a su hija Sípora. Ella tuvo un hijo y Moisés lo llamó Gersón, porque dijo: fui un inmigrante en tierra extranjera. Muy bien, entonces lo que aquí estamos leyendo, lo que aquí nosotros estamos viendo, es justamente que Moisés escapa ahora, se encuentra, como dijimos, desde Goshen, entonces sería al noreste, al noreste. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yarañe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Yo te pido, Anita, hoy cocino, hoy cocino, hoy cocino, hoy cocino.
Las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ya llegaron las canastas navideñas de Ñande Yarañé. Adquiriendo las canastas estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Pedidos al 0981 41 48 66. Canastas navideñas de Ñande Yarañé. Uno de los efectos más curiosos de la encíclica del Papa Laudato Si es el Laudato Si Challenge, que cada año lanza un desafío y financia ideas para mejorar el mundo. Su creador nos explica que el año pasado buscó y encontró ideas originales contra el cambio climático. Este año afronta los desplazamientos forzados. Se ha propuesto ayudar al menos a 10 millones de refugiados de un modo sostenible y ético. Su Santidad el Papa Francisco habla de nuestra casa común. Estamos tratando de mejorar de manera sostenible la vida de 10 millones de personas que han sido excluidas de nuestra casa común. Óscar García es el principal responsable de una de las compañías que ha respondido al desafío. Se trata de Ulala y se ocupa de operaciones financieras a través de Internet. Si escapas de un país porque la situación es terrible y tienes que empezar tu vida de nuevo, no debes ser tratado como si no fueras un ser humano. Necesitas dignidad. Una de las mejores maneras de dar dignidad es ofrecer acceso a capacidades financieras, acceso a su dinero a través de Visa, Mastercard. También han respondido compañías como Opes Fund Italia, que dedicará 30 millones de dólares a ayudar a empresas gestionadas por refugiados en Italia, y a WaterTech Technology, que invertirá para evitar la sequía en África y disminuir los desplazamientos forzados. Se trata de tecnología para la humanidad. ¿Para qué sirve la tecnología si no ayuda a la gente? Por eso el reto de este año es construir puentes. Mi madre llegó al país sin nada, trabajó duro para darnos de comer. Yo pude tomar sus sueños y desarrollarlos, levantar compañías multimillonarias. ¿Por qué? Porque me enseñó la ética profesional, porque creemos en esta misión, creemos que los emigrantes son seres humanos, creemos que podemos cambiar sus vidas. Los organizadores del Laudato Si Challenge están satisfechos porque ya 12 compañías se han comprometido a contribuir a esta causa. Eso les permitirá trabajar en 23 países y ayudar directamente a más de 12 millones y medio de personas. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Con tus compras en el mes de diciembre estarás participando del sorteo de fabulosos premios el día 5 de enero del 2019. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Ya llegaron las canastas navideñas de Ñande Yarañé.
Adquiriendo las canastas estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Pedidos al 0981 41 48 66. Canastas navideñas de Ñande Yarañe. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa que buscabas. Preparando a niños y jóvenes para un mundo globalizado y competitivo. Formación en valores morales y espirituales que los impulsará a hacer frente a los desafíos de la vida. Con más de 4.000 metros cuadrados en áreas deportivas y recreativas. Para más información, podés llamar al 55 25 24. Te esperamos en Nazaret 1231 y Pilar, barrio Nazaret de la ciudad de Asunción. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa al alcance de todos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yarañe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Volvemos con Ñande Yarañe, siempre agradeciendo a nuestros auspiciantes y siempre agradeciendo también a todos los que ya se han inscrito a nuestra gran familia Ñande Yarañe. Siendo padrinos, ¿verdad?, de Ñande Yarañe, nosotros queremos tener los recursos necesarios siempre para evangelizar, para llegar a través de los medios de comunicación. Y al mismo tiempo, la palabra de Dios, cuando toca nuestro corazón, cuando nos dejamos evangelizar verdaderamente por el Señor, después podemos ponernos también en campaña, ¿verdad? Podemos ponernos en campaña en el sentido de decir lo siguiente: Dios me ha tocado, Dios me ha dado tantas cualidades y entonces yo también, a través de la palabra de Dios que me mueve, tengo que hacer algo por los demás. Entonces el futuro es abrirnos, ¿verdad?, a los niños de la calle, a los jóvenes, a los indígenas, a los ancianos, a los jóvenes, adictos, en fin, tantas necesidades que nosotros vemos en nuestra sociedad a la que tenemos que dedicarnos o por lo menos dar ese granito de arena, cómo construir para salir adelante. Aumía oñondive mantellella popata lleva, oñondive pa, ¿verdad? Eso tendríamos que ponerlo como lema, ¿verdad? Dentro de esto, Ñande Yarañe, Ñande Yara y Ñandeve Ñamba Pojanguá oñondive pa, en todo caso, ¿verdad? Y bueno, seguimos con nuestro estudio bíblico. Estamos en el libro del Éxodo, capítulo 2, cuando Moisés ya se escapa, Moisés corre, ¿verdad?, ante una situación muy difícil, muy embarazosa. Dice: el sacerdote de Madián tenía 7 hijas, y fueron a sacar agua para llenar los bebederos y dar de beber al rebaño de su padre. Esta es entonces una de las cosas, ¿verdad? Pero son 7 hijas. Entonces, ¿qué podían hacer? Y bueno, solamente las mujeres las que están trabajando en este caso porque no tienen ningún varón. De pronto llegaron unos pastores y las echaron, ciertamente. Las mujeres, siempre más débiles ante esta situación, llegan, no tiene nadie quien las defienda, vienen estos varones, estos pastores, las echan, ¿verdad? Y entonces ellos se adueñan del lugar en ese momento. Moisés, al ver esto, ¿verdad?, estaba sentado ahí sobre el pozo, poniéndose de pie, salió en defensa de ellas y dio de beber a sus ovejas. Es decir, los otros que vienen, Baretebe, entonces les meten a las ovejas, les echan las mujeres porque no son quien, no tienen derecho a nada, y entonces se imponen. Pero Moisés, cuando ve esto, él se pone de pie, dice. Justamente el ponerse de pie, nosotros en la Biblia sabemos muy bien que es ese giborín, soldado, en situación de pelea, de lucha, de defensa, y justamente es lo que Moisés está haciendo. Bueno, ya nos está mostrando un poco algunas de las facetas, ¿verdad?, de un Moisés que se pone a defender, en este caso, a las mujeres. Es interesante, ¿verdad?, porque
Si nosotros ya queremos ir aplicando, hacer una hermenéutica para nuestra vida, coabica tu movilla esa y nada lleva. Porque ese picoñante con esa situación ya huele coabe. Las mujeres que son siempre más indefensas en este sentido, ¿verdad? Ante ciertas situaciones, muchas veces muy explotadas. Y bueno, en fin, todo esto es educación y todo esto es una educación desde una formación, siempre una educación, recuerden, integral, completa, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tendríamos que procurar ver y tendríamos que procurar luchar, ¿verdad?, por esta parte. Bueno, entonces Moisés, que se pone de pie, salió en defensa de ellas y dio de beber a sus ovejas. Cuando llegaron al lugar donde estaba Reuel, su padre les preguntó, ¿por qué hoy han vuelto tan pronto? Esta es entonces una pregunta muy interesante. Reuel, ¿verdad? Jetró, más adelante vamos a tener también este nombre, Reuel, les pregunta, ¿por qué hoy ustedes volvieron tan pronto? Porque en extraño lento, ni cuando peixe guareínigo, siempre ustedes vienen más tarde. ¿Qué es lo que pasó? Este día pende puede tener y más pembapo puede tener. No, el asunto es que estuvo este hombre, ¿verdad? Moisés, un hombre, un egipcio, le dicen directamente, les explicaron ellas, nos libró de los pastores, nos sacó agua y hasta dio de beber al rebaño. Imagínense entonces, es la acción, ¿verdad?, de Moisés. Enseguida se pone, ¿verdad?, a disposición rápidamente. Claro, lo describen como un egipcio, ¿verdad? Quiere decir que tiene todavía toda una fisonomía o digamos toda una vestidura, todo lo que estaba trayendo de esa cultura que traía un egipcio. Le explicaron ellas. Nos libró de los pastores, nos sacó agua y hasta dio de beber al rebaño. O sea que Moisés ya popaiteo, o sea, es una generosidad total, ¿verdad? Entonces un servicio total. Siempre esto nos está apuntando, o sea que las cualidades, las riquezas de Moisés, la capacidad también de Moisés, defensa, por ejemplo, defender ante situaciones. Claro, él más adelante va a estar al frente, ¿verdad?, de todo un pueblo, Oberoguatana por el desierto, autoridad de cierta manera, es decir, conquista lo que él se propuso, ayudar justamente a estas personas, a estas mujeres, las defiende. Entonces, él también como servicio, porque dice que él se puso, ¿verdad?, primero librarles, la liberación, librarles de los pastores, librarles de cierta esclavitud. Después cuando le pregunta a su papá, justamente, y les da a entender, ¿verdad? Entonces, fuimos ya liberadas, alguien nos liberó, alguien nos ayudó. Después también el otro elemento, él mismo nos sacó agua y hasta dio de beber al rebaño. Este es el servicio, otra de las características que tenemos que ir viendo en Moisés. Moisés después será el máximo, ¿verdad?, representante de Israel, el que se pone al frente de todo. Pero fíjense cuál es la característica de este Moisés, que está siempre al servicio de los demás, ¿verdad? Entonces sacó agua hasta dio de beber al rebaño. ¿Dónde está ese hombre?, le dice enseguida. ¿Dónde está ese hombre?, preguntó él a sus hijas. ¿Por qué lo dejaron allí? Invítenlo a comer, le dicen enseguida el papá. ¿Por qué lo dejaron allí? Invítenlo a comer. Claro, por una parte podemos mirar un poco la hospitalidad, ¿verdad?, de Reuel, por una parte. Pero también no siempre solamente podemos mirar la hospitalidad, de otra manera también podemos mirar lo que es la organización de una familia, de un hogar. Es también medio interesado, ¿verdad?, lo que Reuel está diciendo. Claro, ustedes son 7 hijas, 7 niñas, aquí viene un hombre. ¿Dónde está ese hombre? Mira, y además, fíjense todo lo que ha hecho, ¿verdad?, por decirlo así. Entonces invítenlo, tráiganlo, que venga a comer. ¿Por qué le dejaron? ¿Por qué le abandonaron? En todo caso, puede ser, entre comillas, digamos, puede ser muy útil aquí para la familia, ¿verdad?, ese varón que esté aquí entre nosotros. Y entonces van, le invitan, dice enseguida Moisés accedió a quedarse en casa de aquel hombre y le dio como esposa a su hija Sípora. Le dio como esposa a su hija Sípora. Moisés que accede, Moisés que había escapado, Moisés que es un ger, el ger quiere decir un forastero, está en Madián ahora, está huyendo, siendo hebreo, viviendo con nada más y nada menos que en el palacio del faraón. Ahora tiene que huir, ahora está entonces allá en Madián. Y bueno,
se accede, ¿verdad?, a quedarse en la casa de aquel hombre, y este le dio como esposa a su hija Sípora. Ella tuvo un hijo y Moisés lo llamó Gersón. Ahí está, Gersón, porque dijo: fui un inmigrante en tierra extranjera. ¿Verdad? Entonces toda mi situación se queda en esa casa, accede a quedarse en esa familia. Reuel, que le da a su hija, ¿verdad?, a una de ellas, a Sípora, la que se llama Séfora, entonces tiene un hijo con ella y le pone este nombre, Gersón, ¿viste? Es interesante porque fui, dice, un extranjero o fui un inmigrante en tierra extranjera. Y ahora entonces concluimos así el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe, y les imparto la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por